tal, amigos? Bienvenidos a Relatos de la Noche Largo. La noche ya se dejó caer, y con ella vienen esas historias que la luz del día jamás se atrevería a revelar. Esta noche les tenemos preparada una selección de relatos cargados de misterio, escalofríos y mucha tensión. Historias que probablemente se les queden grabadas en la mente mucho después de que este video se termine. Así que busquen un rincón bien tranquilo, apaguen las luces, pónganse los audífonos si pueden y olvídense de cualquier distracción. Escuchen con los 5 sentidos, pero tengan presente que estas no dejan de ser historias de terror. Que estos hechos hayan sucedido alguna vez no quiere decir que les vayan a pasar a ustedes. A fin de cuentas sería una locura creer que el simple hecho de escuchar estos relatos en plena madrugada podría despertar a algo que de plano no debería existir. O tal vez sí. Ahora respiren profundo, apaguen la última luz que todavía tengan encendida y dejen que la oscuridad los guíe. Sean todos bienvenidos una vez más a Relatos de la Noche Largo, el sitio donde cada relato abre una puerta a secretos que, a lo mejor, la humanidad nunca debió haber destapado. Y ahora, que arranque la primera historia. Santiago vivió una experiencia de esas bien difíciles de procesar. No es que haya tenido muchas dificultades a lo largo de su vida, porque vamos, parece que tenía buena estrella, pero esta vivencia de Santiago, para muchos de ustedes, sería un trauma total y quizás marcaría un antes y un después de este suceso. Resulta que Santiago, cuando tenía 20 años, vivía con su mamá y su abuelo. Su papá, por cuestiones de trabajo, llevaba 6 meses fuera de casa, en otra ciudad, y le faltaban otros 6 meses para volver. Aunque todavía era un chavo, él se estaba haciendo cargo de lo que podía en la casa. Se sentía el hombre de la familia, y bajo esa mentalidad buscaba proteger a toda costa a su mamá y a su abuelo. Pero el abuelo era un hombre que, aun con su edad, todavía se movía mucho. Buscaba tener trabajitos y hacer sus cosas para llevar algo de dinero a la casa, porque no le gustaba ser una carga. Y eso, en cierta forma, era parte del carácter de Santiago. Por eso, el día que consiguió chamba en una tienda de abarrotes que estaba apenas a 2 calles de su casa, fue algo increíble, porque le iba a permitir aportar algo de efectivo al hogar, estar al pendiente de su familia por si se ofrecía cualquier cosa y, además, seguir con sus estudios durante ese verano. En esa época, ocurrió esto que les voy a contar. Resulta que él ya tenía un par de meses trabajando en la tienda y se llevaba muy bien tanto con la dueña como con los encargados de los distintos turnos. Les digo, Santiago buscaba llevar ingresos a la casa y, cuando todo estaba tranquilo, pedía dobletear o hasta tripletear turno. A veces lo veías con una cara de cansancio terrible, pero eso no lo detenía. Él seguía. Eso hizo que se ganara cierto respeto entre sus compañeros. Le tomaron cariño y lo veían como un tipo muy comprometido, alguien con una madurez que no correspondía a su edad. Sus decisiones eran muy centradas. Ese verano llegó un chico un poco mayor que él, tal vez 3, 4 o 5 años más grande, alguien que estaba rozando los 20, o así era su apariencia cuando pidió el puesto. Y la verdad, este tipo era muy llamativo. Tenía el cabello largo, con unos tonos pintados en el pelo, como dorados, unos ojos verdes que a Santiago siempre le hicieron dudar si eran su color real, o si traía algún tipo de pupilentes. Su piel, te lo digo tal cual, era increíblemente blanca, casi como de mármol. Llamaba demasiado la atención. Y aparte, su forma de vestir no era nada común. Parecía de esas personas que realmente quieren que todo el mundo se voltee a verlas con su atuendo. No te imagines algo oscuro, no. Usaba colores brillantes, de esos que, si los ves por la calle en el día a día, hasta pensarías, esto es demasiado, esto se ve extraño. Sin embargo, tenía algo que hacía que se le viera bien la ropa que traía puesta, aunque fueran cortes raros. El tipo de pantalón no era algo que vieras en cualquier lado. En fin, cuando Santiago lo vio, le llamó la atención y pensó, es un tipo muy extraño. Después le preguntó a la chica que lo atendió qué era lo que quería,
y ella le dijo que había dejado una solicitud de empleo. Había necesidad de cubrir un par de turnos y urgía gente. Aunque Santiago doblaba y hasta triplicaba turnos, seguía faltando personal en ese supermercado. Así que el hecho de que este chico solo pidiera un trabajo temporal venía perfecto. Cuando le hicieron llegar la solicitud a la dueña, ni lo pensó dos veces. Dijo, nada, más pónganlo a prueba, y si es competente, ya tiene el trabajo. Pues resulta que este sujeto era todo un estuche de monerías. Llamaba mucho la atención de los clientes, pero él también era muy atento con todas las personas que entraban a la tienda, aunque también era muy raro. Parecía que iba a trabajar sin la menor intención de ganar dinero. En la primera semana se olvidó de cobrar su sueldo. Nunca preguntó cuánto le iban a pagar, ni llegó a ningún acuerdo. Parecía que eso no le importaba en absoluto. En más de una ocasión se quedó doblando turnos, y él, en ningún momento, preguntó si se los iban a pagar extra o no. También tenía que ver con su personalidad. Se veía alguien, digamos, despistado. No estaba enfocado en ciertas cosas. Le daban instrucciones como, llegando, lo primero que debes hacer es esta secuencia, y nunca lo hacía. Pero, como era un buen elemento y traía cosas positivas a la tienda, no lo regañaban tanto. Más o menos iban entendiendo cómo manejarlo. El punto es que, a las 2 semanas de empezar a trabajar, Santiago notó algo. Este chico intentaba hacer migas con él. Santiago, por su carácter y su forma de ser, no es el tipo más platicador. Es atento, sí, pero muy concreto. Te dice las cosas como son y ya. No es de los que dicen solo lo mínimo. Simplemente no es platicador, no se le da. Ya en cambio, este sujeto es un perico, súper elocuente. Te puede hablar de todos los temas. Siempre tiene algo que decir, siempre tiene algo con qué llamar la atención. Tiene 1001 anécdotas, así que es alguien muy llamativo en todos los sentidos. Y Santiago nota que el chico busca excusas para acercársele. Santiago se empieza a sentir un poco incómodo porque piensa, oye, tal vez esto está mal, y cree que de alguna manera puede haber una intención romántica. Y yo no tengo esa preferencia, así que no sabe cómo abordar el tema. Y es como si este otro, el tipo, como si le leyera la mente, le puso la mano en el hombro y le soltó. Santiago, no te preocupes. No busco nada raro contigo. Solo quiero que seamos amigos. La verdad, me gusta llevarme bien con la gente que está aquí. Entonces, a Santiago se relajó. Y a partir de ahí, aunque el otro no era un gran platicador, se dio la oportunidad de convivir más de cerca. No pasaron ni 5 días cuando ya se había ganado toda la confianza de Santiago. Eso permitía que Santiago le contara cositas de su vida como que extrañaba un buen a su papá, o que no tenía ni idea de qué iba a hacer más adelante, ni qué carrera elegir. A veces se sentía súper agobiado porque a su mamá no le alcanzaba el dinero y andaban bien apretados en el día a día. Por eso él estaba buscando cómo conseguir chamba. Ojo, no vayas a creer que el otro era un gran escucha. Lo interrumpía. A cada rato, siempre quería ser el centro de atención y terminaba soltando una anécdota suya que venía al caso, pero parecía que ni le importaba a Santiago ni sus necesidades. Pero, ¿sabes qué? Eso ayudaba a Santiago a distraerse, a no estar encerrado en sí mismo, a no darle vueltas a sus problemas. Entonces, de forma bien rara, un día se dio cuenta de que ya lo consideraba un gran amigo. Y otra vez, como si ese sujeto pudiera leerle el pensamiento, le dice, oye, ¿te das cuenta de que somos buenos amigos? Fue extraño, porque fue el mismo día que lo estaba pensando. Le dice, me encantaría que me invitaras a comer a tu casa y conocer a tu familia, la familia de la que tanto te preocupas. A Santiago se le hizo raro, pero al mismo tiempo pensó, ¿por qué no? Hace años que nadie viene a comer a la casa. Hace mucho que no invito amistades de ninguna parte. ¿Por qué no llevar a un amigo? Ese día, o al siguiente, fue cuando se decidió. Con su sueldo compró unas cosas para llevarlas a su casa y que su mamá les preparara algo de comer.
Le avisó a su mamá que iba a llegar acompañado por alguien del trabajo, y ella estaba un poco apenada porque la casa estaba algo desordenada. Es que el abuelo, durante las últimas como semana y media, se había estado comportando de una forma rara. Llegaba en las noches, se metía directo a su cuarto y empezaba a hablar solo. Eso no era nada normal. Pero también su mamá le decía: Santiago, no te preocupes, es una persona mayor. Ve cómo están las cosas aquí. Eso lo estresa mucho. Déjalo. Pero después, cuando se levantaban bien temprano, el abuelo ya estaba sentado en la sala. Quién sabe cuántas horas llevaba ahí. Se veía que estaba viendo la tele, pero ni ponía atención. Se la pasaba ahí balbuceando y, cuando le hablaban, tardaba una eternidad en reaccionar. Santiago estaba muy preocupado, la mamá también, y eso había provocado que la casa, de cierta manera, lo reflejara. Estaba tirada. El asiento de la sala ya hasta tenía la forma del cuerpo del abuelo. No era un tipo menudito, así que eso le daba un poco de vergüenza a la mamá. Mientras preparaba la comida, fue y buscó un par de colchas para cubrir el asiento, y que, al menos, no se notara esa forma tan marcada. Le dio una manita de gato al lugar. Y total, cuando llegó Santiago con su amigo, pasaron un par de cosas sumamente extrañas. Cuando Santiago tocó a la puerta, su mamá abrió, y en cuanto abrió, el amigo entró, sin preguntar ni pedir permiso. Entró y empezó a ver a todas partes. En un punto, la señora se le acerca, se le pone casi en la cara y empieza a olfatearlo. Es una falta de respeto total. Algo rarísimo. La señora se pone a la defensiva de inmediato. Santiago no da crédito a lo que ve. Está ahí parado con cara de ¿qué rayos te pasa? Pero no le salen ni las palabras. Santiago no es de muchas palabras y esta situación lo tiene paralizado. ¿Por qué se está comportando así dentro de su casa? El tipo, el compañero del trabajo, ese raro, sigue inspeccionando la casa y suelta: aquí apesta, aquí hay algo maligno. La mamá se siente ofendida, cree que está hablando de ella o de su hogar, así que se da la vuelta y camina por el pasillo sin hacerle el menor caso. Él ignora por completo a Santiago y a la señora. Parece que está en otro mundo. De repente, empieza a moverse de una forma extraña. Camina directo a la sala, pero se nota algo raro en su andar, como si conociera la casa de toda la vida, como si supiera exactamente dónde está cada cosa. Entonces, se detiene justo frente al lugar donde siempre se siente el abuelo. Empieza a olfatear el aire y dice: aquí es donde apesta, aquí apesta. La señora está indignada, siente que está insultando a su papá y le exige una explicación. ¿Quién de ustedes dos ha estado metido en cosas de espíritus malignos? La señora voltea a ver a Santiago asustada y le pregunta: ¿qué es esto, hijo? No, mamá, no tengo idea. El tipo los mira a los dos y vuelve a soltar: les estoy preguntando, ¿quién de ustedes ha tenido contacto con malas energías? Se les acerca de nuevo, los olfatea y dice: no, no son ustedes, no son ustedes. Hay algo más aquí. Cierra los ojos. Pasando olímpicamente de los dos, como si no existieran, empieza a respirar profundo y a decir cosas que nadie alcanza a entender. Regresa a la sala y, como si lo guiara un olor que solo él percibe, sigue una estela invisible hasta que se planta justo afuera del cuarto del abuelo. Ahí pregunta con firmeza: ¿de quién es este cuarto? Santiago y su mamá se quedan helados. No saben ni qué responder. ¿Qué rayos está haciendo este tipo en su casa? Los trata de una forma horrible y la situación se vuelve cada vez más tensa y extraña. El sujeto vuelve a gritar, esta vez con una voz que exige obediencia: ¿quién vive en este cuarto? Les acabo de preguntar. Los dos ya no aguantan más. La señora está temblando y le suelta: es mi papá. El hombre abre la puerta, se tapa la nariz de inmediato y empieza a tener arcadas. Él tiene contacto con espíritus malignos, dice. Sale del cuarto, se mete a la sala, niega con la cabeza y remata: no puedo estar aquí, y se larga. Santiago se queda mirando a su mamá y ella lo mira de vuelta a él. La señora tiene un revoltijo de sentimientos. Está sumamente ofendida, molesta, triste por lo que ese tipo dijo, pero sobre todo está furiosa, y el coraje se termina comiendo cualquier otra emoción.
Voltea con Santiago y le dice: que sea la última vez que traes a un loco a esta casa. Si ni siquiera los conoces, ¿por qué los metes aquí? ¿Ya viste el numerito que armó? Santiago, muy apenado, le responde: mamá, perdón, no tenía idea de que iba a pasar esto. Ya ni siquiera pudieron comer. Se les quitó el hambre. Santiago se quedó un rato más, no sabía ni qué decir. Así que, para darse un poco de valor, se aferró al coraje que sentía, como si eso fuera lo único que lo mantenía en pie. Sacó fuerzas de donde pudo, se armó de valor. Con esa rabia que cargaba, se fajó los pantalones, por decírtelo de alguna forma, y Santiago estaba que echaba chispas, con los sentimientos a flor de piel. Muy ofendido y cargado de una rabia que no podía ocultar, se lanzó directo al trabajo. Iba con la firme intención de encararlo, de cantarle sus verdades de frente. Ya ni le importaba si lo tildaban de maleducado o no, porque lo que ese tipo se atrevió a hacer en su casa no tenía perdón de Dios. Pero al llegar, se llevó una sorpresa de lo más extraña. Resulta que el sujeto simplemente ya no regresó. De hecho, nunca más volvió a aparecer por el trabajo. Santiago no lo volvió a ver nunca, ni esa noche, ni nunca. Fue un día sumamente raro, de esos sucesos que a cualquiera le cuesta trabajo procesar. Es que no es cualquier cosa, no es algo que uno pueda digerir de la noche a la mañana. Ya entrada la noche, Santiago regresó a su casa, pues ya no quería ni saber nada del turno nocturno. Se sentía mal, se sentía pesado, con una vibra muy extraña. Apenas llega, se topa con el abuelo que viene entrando también, pero ahora sí, era más que evidente que el viejo estaba actuando de forma muy rara. El abuelo llegó con el rostro descompuesto, desencajado, proyectando un enojo que daba miedo. En ese momento, Santiago estaba en mitad del pasillo, hablando con su mamá, disculpándose por todo el desmadre que se armó en la tarde. La señora se veía también muy afectada, como si tuviera un revoltijo de emociones en la cabeza. Él seguía pidiendo perdón cuando, de repente, el abuelo pasa de largo y le suelta un empujón con el hombro, un golpe seco y fuerte. Santiago terminó sentado en el suelo, sacado de onda, y le gritó: «Abuelo, ¿qué rayos te pasa?». El señor ni volteó, ni le prestó la más mínima atención. Siguió caminando, se metió a su cuarto y empezó a hablar en voz alta. Se escuchaba como si estuviera metido en una discusión acalorada. El problema es que, por más que trataban de poner atención, no se entendía ni una palabra de lo que decía. Imagínate, aunque las paredes y puertas de ahí son bien delgaditas porque es un departamento de lo más sencillo, sin lujos ni materiales caros, se escucha hasta el suspiro más leve. Es una puerta sumamente fina. Se oye todo, absolutamente todo. Cuando el abuelo roncaba, se escuchaba clarito, y cuando se levantaba a hablar solo, hasta les daba vergüenza porque sentían que formaban parte de la plática. Pero aquí, aunque alzaba mucho la voz, no se entendía absolutamente nada. Las paredes de ese lugar tampoco ayudan a guardar secretos. Se escucha todo perfectamente del otro lado, pero en ese momento era como si el sonido se hubiera distorsionado, como si la voz sonara más ronca, más espesa, como si el ambiente mismo estuviera alterado. Santiago le pregunta a su mamá: «¿Tú le entiendes?». Y ella le dice que no. Se acercaron caminando al cuarto del abuelo, pero justo cuando estaban ahí pegados, el viejo se calló, un silencio sepulcral, como si intuyera que estaban ahí. Se alejaron unos pasos y la voz del abuelo volvió a brotar, pero seguía sin entenderse nada. Se volvieron a acercar y, al instante, el sonido se apagó otra vez. Tocaron la puerta. «Papá, papá, ¿estás ahí? ¿Estás bien?». Pero solo obtuvieron un silencio absoluto. Se alejaron de nuevo y el abuelo comenzó a hablar otra vez. La mamá le dijo: «Mejor veamos qué pasa mañana con tu abuelo. Hoy me siento muy rara, hijo. ¿Te puedes encargar tú y, si pasa algo, me avisas?». «Sí, mamá. Vete a descansar», le contestó él. Ya era demasiado para ella, un doble golpe en un día tan cargado de tensiones. Santiago se quedó al pendiente, con la guardia arriba. El abuelo seguía actuando rarísimo después de lo que pasó en la tarde. Nada de eso tenía sentido. Ni las ideas de espíritus malignos, ni las tonterías que dijo aquel compañero, ni el hecho de que ya no volviera a trabajar. Todo ese día fue un completo caos. De esos días en los que solo quieres que se acabe de una vez. Ya cerca de las 11 de la noche, con la mamá profundamente dormida y Santiago en su cuarto, con la
la puerta abierta y a la expectativa, se dio cuenta de algo. Había un silencio sepulcral, con todo lo que ya carga en su día a día. Así que Santiago se mantiene alerta, está muy al pendiente, porque el abuelo se comporta de una manera sumamente extraña después de lo que pasó por la tarde. No tiene ni pies ni cabeza. Son solo esas ideas y malos espíritus que se le metieron en la cabeza, por todas las idioteces que dijo aquel compañero, y porque ella no volvió al trabajo. No, ese día ha sido un verdadero infierno. De esos días en los que solo pides que ya terminen y, ya, por favor, que se acabe todo. De repente, cerca de las 10 u 11 de la noche, con la mamá profundamente dormida, Santiago encerrado en su cuarto con la puerta abierta, se queda ahí, a la expectativa, esperando a ver qué pasa, cuando de pronto nota un silencio sepulcral. Se siente súper incómodo en la casa y se da cuenta de que ya tiene un buen rato sin escuchar al abuelo. Así que decide salir para acercarse a la puerta y checar si alcanza a oír su respiración, porque el viejo tiene una forma muy particular de respirar que todos conocen perfectamente, pero al acercarse no se oye nada, aunque sí escucha ruido proveniente de la sala. Extrañado, camina hacia allá y ve al señor sentado exactamente en el mismo lugar, pero ya no tiene la sábana que su mamá le puso por la tarde. Ahí sigue, sentado, como hablando solo. Y ahora sí se entiende lo que dice. El problema es que se ve muy raro, en una postura sumamente extraña, como si del cuello para abajo el cuerpo estuviera completamente tieso. Solo su cabeza se mueve, solo su rostro, pero no hay movimiento en el cuello, solo mira al frente. La televisión está apagada, y el señor dice cosas como, ese no fue el trato, y pone una cara de molestia. No me dijeron que iban a hacer eso. Y después, qué gusto tenerlos, gracias por venir. No, yo no les haría nada, pero es que no me dijeron que iban a hacer eso. Ese no era el trato. Y otra vez pone esa expresión tan rara. Santiago nota que esta conversación no para. Sigue, y sucede algo todavía más extraño. Mientras Santiago está ahí, paralizado, sin entender cómo ayudar o qué hacer, con su abuelo si llama a su mamá, solo la va a asustar, pues nunca había visto así al viejo, mucho menos haciendo estas cosas y menos en ese estado tan rígido y raro. Le empieza a hablar. Abuelo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Pero el abuelo es como si no pudiera ver a Santiago. El problema es que, conforme el abuelo continúa con esa conversación, Santiago nota que los ojos se le empiezan a ir hacia arriba, hasta que llega un punto en que el abuelo sigue hablando, pero tiene los ojos totalmente en blanco, como si los hubiera volteado por completo. Se asusta, y en ese preciso instante suena el teléfono de la casa justo a sus espaldas, pegado a la pared. Un aparato que llevaba muchísimo tiempo sin sonar empieza a timbrar. Es uno de esos teléfonos viejos con un cable larguísimo. Cuando contesta, es la voz de aquel sujeto que estuvo ahí por la tarde y nada más le dice: haz lo que te digo, es urgente que ayudemos a tu abuelo. Y entonces, cuando Santiago intenta replicar, el tipo le ordena: solo haz lo que te digo. Santiago se queda callado. El abuelo empieza a soltar una especie de gruñido, como si detectara que hay alguien ahí y no le agradara esa presencia. La voz detrás del teléfono le dice: Santiago, a tus pies, justo al lado de la mesa de la tele, dejé una mochila negra. Tómala. Santiago intenta hacer memoria. Él en ningún momento lo vio con una mochila negra. Así que se molesta, no vaya a ser que el tipo haya regresado otra vez por la tarde, y empieza a sentirse bastante enojado. El sujeto insiste: concéntrate, Santiago. Es importante que ayudemos a tu abuelo. Tienes 5 o 10 minutos para reaccionar, o lo vas a perder para siempre. Santiago se aterra con esas palabras y pregunta: ¿qué hago? Toma la mochila negra. Dentro vas a encontrar un frasco sellado herméticamente que contiene agua, y otro más pequeño con sal de grano. Toma primero el del agua y tenlo siempre en tu mano. El otro, ábrelo. Saca un grano de sal y pónselo en la lengua a tu abuelo. Cuando te acerques con la sal, abrirá la boca en automático. Santiago no puede creer lo que está escuchando. No tiene ningún sentido nada de lo que le dice esta voz. Sin embargo, todo es tan extraño y el abuelo no deja de gruñir,
Cuando voltea, sus ojos ya no están en blanco. Han vuelto a la normalidad, pero tiene una cara de rabia pura. No tiene sentido. Santiago intenta hablar con el abuelo, pero la voz del otro lado del teléfono le corta. No interactúes con él, solo haz exactamente lo que te digo. Recuerda que apenas tienes entre 5 y 10 minutos, o no vamos a poder hacer nada. Toma el grano y ponlo sobre su lengua. Santiago se acerca, con el frasco en una mano, tratando de alcanzar la otra. En cuanto acerca el grano de sal, el abuelo abre la boca y saca la lengua, como si fuera automático. No, le dio ninguna instrucción. Le pone el grano y el abuelo se queda con la lengua afuera, totalmente petrificado. La voz le dice: ahora toma un grano de sal y ponlo sobre su cabeza. Hazlo. Él pone la sal arriba de la cabeza y la voz continúa. Y ahora, todo el frasco de agua. Sin pensarlo, necesito que se lo rocíes desde la punta de la cabeza, que lo empapes bien. Santiago exclama: ¿pero qué es este líquido? Haz lo que te digo, entiende. Y entonces Santiago, sin dudar más, abre el frasco lo más rápido que puede y empieza a vaciar el agua. La voz ordena: ahora toma varios granos de sal y ponlos en su cabeza, en sus hombros y en sus piernas. Luego le dice: cuando baje las manos y deje las palmas hacia arriba, pon sal sobre ellas. Y Santiago empieza a colocar los granos tal como le indican, porque todo está ocurriendo exactamente como ese sujeto le dicta. Es como si el abuelo y la voz se hubieran puesto de acuerdo. Santiago ya no sabe ni qué pensar cuando le dicen: aléjate de tu abuelo, y acerca el teléfono a su oído. Necesito rezar por él. Se acerca y empieza a ver cómo las manos del abuelo comienzan a temblar, pero no se mueven de su lugar, solo vibran. Los pies del abuelo también empiezan a sacudirse. Después de 5, 10 o 15 minutos, porque Santiago perdió totalmente la noción del tiempo, el abuelo lanza un alarido y cae hacia atrás, como si lo hubieran noqueado. Él se queda con el auricular en la mano, todavía en shock por lo que acaba de presenciar. No sabe ni cómo reaccionar, hasta que unos segundos después capta que la otra persona sigue hablando al otro lado, insistiendo: Santiago, Santiago, ¿me escuchas? Santiago, reacciona Santiago. Entonces se acerca el auricular y pregunta: ¿qué pasó? Y la voz le responde: Santiago, tu abuelo, pudimos detener la posesión, pero necesita ayuda. Necesito que hagas lo siguiente. La primera, y con mucha urgencia, busca un exorcista. Va a necesitar muchas sesiones para que tu abuelo esté bien. Lo segundo, dile a tu abuelo que nunca, pero nunca, se vuelva a acercar a Isabel. No importa qué pendiente haya quedado, que no se le vuelva a acercar. Santiago iba a preguntar quién era Isabel, de qué estaba hablando o qué había pasado, pero al otro lado simplemente le dijeron: y tú sigue protegiendo a tu familia, lo estás haciendo muy bien. Y colgó. Nunca volvió a saber del amigo. Pasaron semanas, porque esta historia no termina ahí. Pasaron semanas y en ese tiempo no encontraban exorcistas. Santiago no tenía ni idea de dónde preguntar. No era una familia que estuviera cerca de ninguna iglesia, así que tuvieron que empezar a tocar puertas y preguntar a personas que comenzaron a orientarlos. En ese tiempo, pues, recomendaban ir a una misa en un lugar donde había un padre que tenía dones de sanación y cosas así, que se corría, digamos, de boca en boca, hasta que finalmente lograron dar con el exorcista en ese entonces. Pues le recomendaron que fuera a una misa, a un lugar donde decían que había un sacerdote, con dones de sanación y cosas así. Es de esas historias que se cuentan de boca en boca, hasta que finalmente lograron dar con el exorcista. En aquel entonces, el abuelo quería que la ouija le soltara los números ganadores de la lotería. El problema era que Santiago pasó de estar paralizado por el miedo y en shock a tener la cabeza llena de preguntas. ¿Quién rayos era ese tipo? ¿Por qué se apareció en mi casa? ¿Qué demonios pretendía? ¿Por qué nos ayudó? ¿Y cómo supo mi número de celular si jamás se lo di? Ese teléfono ni siquiera lo tiene registrado en el trabajo, es más, ni yo mismo me lo sé de memoria. ¿Cómo carajos consiguió mi número? Y lo peor, ¿por qué desapareció así sin más? Empezó a investigar. Se puso a preguntar en la oficina a ver qué sabían del sujeto. Para empezar, se dio cuenta de algo curioso. Nadie se llamaba por su nombre.
En los papeles que aquel hombre entregó decía que se llamaba Mateo, pero en realidad nadie se trataba por su nombre ahí. Siempre era un «hey, hola» y listo. Las cosas se manejaban así. Pero había un detalle inquietante en esas hojas que dejó. No estaban bien llenadas. No tenían apellidos, y muchos de los datos eran evidentemente falsos. La urgencia por cubrir la vacante y el hecho de que el tipo se viera decente y hablara con cierta elocuencia fue suficiente para que lo contrataran. Además, era un trabajo bastante tranquilo, y en esos años no existían protocolos de contratación tan estrictos. Digamos que él aprovechó eso. La dirección que dio era falsa, no había apellidos, y los números de teléfono que dejó ni siquiera existían en la ciudad. Cuando alguien intentaba marcar, nadie contestaba. Jamás pudo volver a dar con él. Nadie fuera de ese círculo de conocidos del negocio había visto al tipo, ni sabían de dónde venía. Por otro lado, con el tema del exorcista, las sesiones comenzaron después de estar buscando durante mes o mes y medio hasta encontrar a alguien que pudiera atenderlos. Cuando el exorcista avanzó con los ritos de liberación, en un momento de tensión, cuando el demonio supuestamente se manifiesta y empieza a soltar cosas, el abuelo empezó a hablar sobre una sesión de Ouija que tuvo años atrás con una mujer llamada Isabel. Resulta que el abuelo usó la Ouija por una razón. Dicen por ahí que el infierno está lleno de buenas intenciones. Como el abuelo pasó tanta necesidad en su casa y se sentía incapaz de aportar lo suficiente, unos amigos le recomendaron ir con una adivina. La idea era contactar espíritus para que le revelaran los números ganadores de la lotería. Él, con lo poco que había ahorrado tras un mes de trabajos pesados, juntó el dinero para ir con Isabel. El problema es que el abuelo había borrado eso de su mente. Era como si su memoria lo hubiera bloqueado. Pero, en plena sesión con el exorcista, empezó a soltarlo todo. Confesó que desde la segunda sesión, la bruja le hizo repetir ciertas palabras donde les daba permiso para entrar en su cuerpo. Estaba tan obsesionado con darle dinero a su familia que nunca entendió lo que estaba provocando ni el daño terrible que estaba causando. ¿Quién era el sujeto? ¿Qué pasó con la bruja? Hasta el día de hoy, nadie lo sabe. Te voy a contar 3 historias cortas que no sé si fueron fallos en la realidad, simples coincidencias, o algo verdaderamente paranormal. Esta es la primera. Rosario vivió algo muy extraño durante una. El abuelo se había olvidado de todo eso. Ya no lo tenía en su memoria. Era como si, en algún punto, su mente se hubiera bloqueado por completo. Pero durante esa sesión con el exorcista, empezó a soltarlo todo. Confesó que, desde la segunda sesión, la bruja lo obligó a decir ciertas palabras con las que les dio permiso de meterse en su cuerpo. Y él estaba tan obsesionado con conseguir ese dinero para su familia que no midió las consecuencias, ni el daño tan terrible que estaba a punto de causarles. ¿Quién era aquel tipo? ¿Qué pasó con la bruja? Hasta el día de hoy, nadie lo sabe. Te voy a contar 3 historias breves. No sé si simplemente fueron fallos en la realidad, simples coincidencias o si de verdad fueron hechos paranormales. Esta es la primera. Rosario vivió algo sumamente extraño durante una. Hace un par de años, durante una temporada, ella tuvo el mismo sueño 4 noches seguidas sin falta. El sueño era idéntico. En cuanto se quedaba dormida, se daba cuenta de que estaba en un lugar que no conocía. Todo era muy blanco, con una alfombra gris y paredes níveas. Los asientos eran de un tono beige. El ambiente tenía una luminosidad extraña, casi irreal. Al final de un pasillo, resaltaba un ataúd gris. Detrás del féretro, había un cirio encendido sobre una base dorada, increíblemente ornamentada y brillante. Justo en el centro, sobre la tapa del ataúd, descansaban unas flores moradas que ella jamás había visto antes. Conforme se acercaba, lograba distinguir las manos de una persona y un traje. Sabía que se trataba de un hombre, pero justo cuando intentaba verle el rostro, el sueño se terminaba de golpe. La segunda noche ocurrió lo mismo. La tercera, también. La cuarta noche. La historia se repetía, pero esta vez algo cambió. Se escuchó un grito. Ella reconoció la voz de su madre, que sollozaba llena de angustia. «No, ¿por qué te fuiste? No». Aquel lamento estaba cargado de un dolor desgarrador. Cuando ella despertó, estaba temblando de miedo y con una sensación muy extraña. La voz de su madre en el sueño se sintió sumamente real. Unas 5 o 6 horas después, recibieron una llamada.
Su papá acababa de morir de un infarto durante la noche. Ese mismo día, por la tarde, se llevaría a cabo el sepelio. Al llegar al lugar, se quedó helada, sin poder creer lo que sus ojos veían. Aunque había tenido el sueño 4 veces, no lo había relacionado de inmediato. Pero al entrar, vio la alfombra gris, las sillas colocadas exactamente igual que en su visión, y al fondo, el ataúd gris. Y ahí estaban, sobre él, las mismas flores moradas. Se quebró por completo. Antes de poder acercarse para ver el rostro de su padre, las fuerzas la abandonaron. Sus rodillas chocaron contra el suelo. Sin siquiera pensarlo, soltó un grito desgarrador. «Papá, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste?». Fue entonces cuando entendió todo. En el sueño, no era la voz de su mamá lo que escuchaba, era su propia voz. Era ella misma, viviendo ese momento una y otra vez en sus pesadillas. Voy a contarte 3 historias. No sé si fueron fallos en la realidad, simples coincidencias o algo verdaderamente paranormal. Esta es la segunda. Alejandro es padre soltero y tiene un hijo de 11 años llamado Matías. Alejandro vive volcado en el trabajo, lo que lo tiene siempre completamente desgastado. Viven en una casa muy pequeña, apenas de una habitación, donde también está el área común. Tienen un mueble que hace de sala, una mesa vieja y maltrecha que sirve de comedor y un pequeño rincón para lavar los platos. Es lo que tienen y con lo que se las arreglan. Es la filosofía de vida de Alejandro. Él llega siempre agotado, abre la puerta y prácticamente se desploma en la cama. Como solo hay un dormitorio, padre e hijo comparten la cama. Cada quien tiene su extremo y su área bien definida. Saben cómo duerme el otro y siempre respetan su espacio. Ambos comparten esa forma de llevar las cosas. El punto es que, un día, en esa pequeña habitación donde solo cabe un colchón y un ropero mediano de apenas 1,50 m o 60 centímetros, donde guardan sus pocas prendas, ocurrió algo inquietante. Lo que tenemos es lo que hay, y con eso nos la arreglamos. Así es esta filosofía de vida. Alejandro llega hecho pedazos después de trabajar. Está tan agotado que apenas logra abrir la puerta. Se desploma sobre la cama, sin ganas de nada. Como solo hay una habitación en ese lugar, tanto Alejandro como su hijo Matías comparten la cama. Cada uno tiene su lado bien definido, su propia área, y ya saben cómo se acomoda el otro, respetando siempre el espacio del de al lado. Es lo que hay, y con eso tienen que trabajar. Ambos comparten esa misma filosofía de vida. El punto es que, un día, viviendo así en ese cuarto, donde apenas cabe un colchón y un ropero chiquito, de esos que miden como 1,50 m o 1,60 m, donde guardan algunas prendas, pero que en realidad tiene más de la ropa tirada por toda la casa. En esa realidad, un día, Alejandro ni siquiera pudo despedirse de Matías. Regresó del trabajo hecho polvo, se dejó caer en la cama y se quedó profundamente dormido. Serían cerca de las 12 o quizá la 1 de la mañana, cuando empezó a escuchar un ruido extraño, como si algo estuviera rasguñando justo a su lado izquierdo, pegadito, casi en el espacio entre el colchón y la pared. Él tiene una linterna pequeña, porque a veces en esa zona se va la luz y de madrugada es un lío total. Siempre la guarda para emergencias, aunque tenía siglos sin revisar si las baterías servían. Así que, sin saber si iba a prender o no, tanteó a ciegas. La agarró y de repente la encendió. Tras un par de intentos, la luz por fin salió, aunque algo tenue, no al 100%. Ya le tocaba cambio de pilas desde hace rato. Pero bueno, algo alcanzaba a iluminar. El problema es que los rasguños ahora se oían más seguido y con más fuerza. Empezó a mirar por toda la habitación para ver qué podía hacer. Pensaba que a lo mejor era un ratón o algún animalito. Entonces, apuntó hacia la puerta para ver si estaba abierta, pero vio que estaba cerrada. Alumbró hacia el suelo buscando algún movimiento y, sin pensarlo, por puro instinto, giró hacia la izquierda, hacia ese lado donde está ese pequeño mueble, un lugar donde guardan ropa que casi nunca usan. Vio que arriba, sentado, estaba Matías. El niño movía los pies rítmicamente contra la madera, y esos golpes sonaban mucho más fuerte que antes, mientras, con las manos a los costados, seguía rasguñando el mueble. Aquella actitud le pareció rarísima, y le preguntó: «Matías,
¿Estás bien? El niño, que estaba mirando al frente, se quedó congelado y empezó a girar lentamente hacia su papá. El movimiento era tan lento, tan antinatural y mecánico, que a Alejandro le recorrió un miedo profundo. Nunca había visto a su hijo actuar así. Parecía más una bestia en alerta que un niño pequeño. Le volvió a preguntar: «Matías, ¿estás bien?». El niño seguía girando la cabeza, sin cambiar el ritmo, hasta que quedó frente a frente con él. Fue entonces cuando notó que las pupilas de Matías se volvían cada vez más oscuras, ensanchándose hasta que todo el ojo quedó completamente negro. Alejandro, al ver a su hijo con los ojos así, le soltó: «Matías, ¿qué te pasa?». El niño se encorvó como si tomara impulso, apoyó las plantas de los pies contra el mueble y se lanzó hacia él. Alejandro pegó un grito, y en ese mismo instante, justo al gritar, escuchó la voz de Matías: «Papá, ¿qué pasa? Me despertaste. ¿Estás bien?». Volteó con la linterna hacia el lugar donde siempre duerme su hijo, totalmente aterrorizado, y ahí estaba el pequeño, tallándose los ojos y muy asustado. Empezó a alumbrar todo el cuarto, pero la habitación estaba completamente vacía. ¿Qué fue lo que vio esa noche? Hasta hoy prefiere creer que simplemente fue una alucinación. Pero tú, ¿qué crees que estaba ahí esa noche? Música. Siguiendo con esto, les voy a contar 3 historias que no sé si son fallos en la realidad, simples coincidencias o algo profundamente paranormal. Esta es la tercera historia. Resulta que Berenice es una chica, digamos, muy amiguera, pero tiene un detalle con el paso del tiempo, y es que no suele mantener relaciones a largo plazo. Ella siempre está cambiando de grupo de amigos. Vive como en una rotación social constante y nunca mantiene sus amistades por mucho tiempo. No es que tenga algún problema con la gente, es que simplemente se absorbe por completo en su círculo actual y se olvida de los demás. Por eso, lo que pasó en esta historia es tan extraño. «Mira, narrador», me dice ella, «yo tengo esta situación. Cuando soy amiga de alguien, soy su mejor amiga, de verdad, pero en cuanto dejamos de vernos, simplemente se me borran. No las tengo presentes. No es por mala onda, ni porque tenga algún conflicto. Es que me enfoco tanto en mi círculo del momento que es como si mi mente borrara sus nombres y mis recuerdos. Olvido a la gente por completo. Por eso, lo que me sucedió no tiene sentido. No sé si llamarlo un milagro o algo aterrador, no tengo idea. Un día amanecí con el nombre de una amiga. Daniela, vamos a decirle así, porque no quiero dar sus datos reales y ya entenderás por qué. Pensé, ¿Daniela? ¿Por qué rayos estoy pensando en ella? Dentro de mí sentí una urgencia, como si algo me gritara: «Llámala, búscala». Yo soy así, muy aprensiva y proactiva con la gente que quiero. Si algo me preocupa, lo expreso y los busco. Esa soy yo, pero es que no tengo ninguna Daniela en mi vida actual. Aún así, sentía esa necesidad imperiosa de llamarla. Me puse a pensar, ¿cuál Daniela? Si a la única que conocí fue en la preparatoria y hace más de 10 años que no la veo. Pero algo dentro de mí me gritaba: «Marca ya a esa Daniela». Me puse a buscar en mis contactos. Sé que cualquier otra persona habría pensado: «Ay, quién sabe qué me pasa, ¿por qué pienso en ella si ya no tiene nada que ver con mi vida? Dios sabe qué estará haciendo». Pero como soy tan aprensiva, no podía ignorar esa sensación, porque sigo pensando en ella. Tengo que localizarla. Revisé mi agenda, pero he cambiado de celular como 10 veces. No había forma de que tuviera su número. Busqué y no había ninguna Daniela. Entonces, empecé a buscar en mis redes sociales. Me topé con amigos que no veía desde hace años, pero que aún conservo ahí. Me la pasé busque y busque. Mandaba mensajes por todos lados, me perdí en conversaciones de «Hola, tanto tiempo, a ver cuándo nos vemos». Y yo les decía que sí, claro, pero lo único que quería era dar con Daniela. Dentro de mí, esa voz seguía insistiendo: «Márcale ya, márcale ya». La urgencia no se me quitaba. Al final, una amiga en común a quien tampoco le hablaba desde hacía años me dijo: «Hace mucho que no sé nada de ella. Te voy a pasar el último número que tuve, pero dudo que todavía lo use». Narrador, algo me impulsaba a hacerlo ya. Era una urgencia real, así que anoté el número y marqué. Nadie contestó. Lo normal habría sido decir: «Ya, déjalo así, te estás volviendo loca, son imaginaciones tuyas». Pero mi interior me seguía insistiendo. Volví a marcar y nada.
Otra vez nadie contestó, pero a la tercera vez que llamé, me contestó una voz familiar. La reconocí al instante. Daniela. De la nada, Daniela. Y sentí una necesidad intensa de llamarle a Daniela. Me puse a pensar, ¿pero qué Daniela? ¿Cuál Daniela? Si la única que he conocido fue en la preparatoria, y llevo más de 10 años sin verla. Pero algo dentro de mí, como si me gritara, llámale ya a esa Daniela. Entonces me puse a buscar entre mis contactos. Digo, yo sé que cualquier persona hubiera pensado, ay, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy pensando en ella si ya no tiene nada que ver con mi vida? Sabrá Dios qué estará haciendo, pero soy muy aprensiva. Y como tuve esa sensación, ese sentimiento, no pude dejarlo pasar. Pensé, tengo que localizarla. Busqué en mis contactos y dije, he cambiado de celular como 10 veces. No hay forma de que tenga su contacto. De pura casualidad revisé y, efectivamente, no había ninguna Daniela en mi lista. Bueno, me puse a buscar en redes sociales. Me topé con amigos que hace mucho no veía, pero que toda la vida los he tenido agregados y que compartíamos los mismos grupos. Estuve busque y busque. Mandé mensajes por todos lados. En muchos me perdí en la plática de, oye, qué milagro. ¿Cómo has estado? A ver cuándo nos juntamos. Y yo, sí, claro, aunque lo único que me importaba era el nombre de Daniela y que me pasaran su número, porque dentro de mí algo seguía diciendo, llámale ya, llámale ya. Y esa sensación de urgencia no se me quitaba. Al final una amiga que teníamos en común, con la que tampoco hablaba hace años, me respondió cuando le pregunté. Me dijo, hace siglos que no hablo con ella, pero te voy a pasar el último número que tuve, aunque no creo que lo siga usando. Algo dentro de mí me decía que tenía que ser ya, o sea, urgía hacer esa llamada. Así es, que anoté el número y marqué. Nadie contestó. Yo sé que lo normal habría sido decir, ya, déjalo así, te estás volviendo loca, son puras ocurrencias tuyas. Pero mi interior seguía insistiendo. Así que volví a marcar y nadie contestó. A la tercera vez que llamé me respondió una voz familiar. Reconocía. En ese instante escuché la voz de Daniela. Le pregunté, Daniela, ¿eres tú? Y de inmediato me reconoció. Me dijo, Berenice, ¿por qué me estás llamando? Le contesté que no sabía, pero que sentía una urgencia enorme de hablarle en ese momento. Le pregunté si estaba bien. Empezó a llorar. Nunca en mi vida había escuchado a alguien sollozar con tanto dolor. Yo no sabía qué hacer. No soy una persona sentimental, pero ella me dijo que esa llamada había sido un milagro. Estaba a punto de hacer algo definitivo, de darle fin a todo. Espero que puedan entenderme. Espero que la audiencia entienda. Me dijo que, en el momento en que escuchó mi voz, fue como si algo dentro le gritara que no estaba sola. La verdad, yo no sé cómo manejar estas cosas, pero intuí que no podía dejarla sola. Me dejó ir por ella. La llevé directo al área de psiquiatría del hospital más cercano. La atendieron y pude contactar a su familia. Sé que estuvo ahí una semana, pero después de eso no volví a saber nada de ella. Espero de todo corazón que Daniela esté bien, pero ¿por qué demonios después de tantos años desperté pensando en ella? Y lo más loco es que, efectivamente, ella necesitaba esa llamada. Hasta el día de hoy no me lo puedo explicar. Música. ¿Has escuchado hablar del caso de Ignacio? Si conoces ese programa icónico, La Mano Peluda, tienes que escuchar esta historia. Resulta que Fernanda era súper fanática de La Mano Peluda. Ya saben, aquel programa de radio que estuvo al aire durante los años 90. Creo que a principios de los 2000 cambiaron a los protagonistas, pero hoy en día todavía puedes encontrar los audios en internet. El punto es que ella era muy fan, pero en su casa era un tema complicado. A sus papás no les gustaba nada que escuchar ese programa. Les ponía los pelos de punta que oyera tantas historias de terror y cosas tan macabras, los tenía a todos muy nerviosos. Sin embargo, ella sabía que no iba a poder escuchar el caso Ignacio en vivo. Cosas del destino. Alguien le había avisado, no sé ni cómo, que se venía un caso muy fuerte y que tenían que estar atentos. Así que, el día del estreno, o tal vez fue un reestreno, preparó un par de casetes, se fue a su cuarto, metió el casete en la grabadora, le puso volumen bajo y se largó de ahí para distraer a sus papás.
Quería que ellos no se dieran cuenta de que todo se estaba grabando, porque lo que ella quería era tener el caso para escucharlo cuando quisiera. Les hablo de los 90. Era la única forma de guardar el contenido. La cinta duró cerca de 2 horas. En algún momento regresó al cuarto, cambió de casete y siguió grabando. Llegó un punto en que le perdió la pista porque ya no tenía más cintas, así que hasta donde alcanzó a grabar llegó. Ella siguió entreteniendo a sus papás y nadie se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ni de sus grabaciones. Esperaba con ansias que llegara el día siguiente, cuando saliera temprano de la escuela y se quedara sola en casa para escucharlo a todo volumen. Pero se llevó una sorpresa aterradora. Cuando llegó a la casa y puso la primera cinta, sí, empezó a escucharse el caso Ignacio, pero con un detalle muy extraño. Era como si las voces se hubieran grabado al revés. Toda la cinta sonaba como si estuvieran hablando en reversa. A ella no le cuadraba nada. Había grabado muchas veces antes y usado esos mismos casetes, y jamás le había pasado algo así. Valía la pena tener ese casete porque, igual, les estoy hablando de allá por los 90, y yo quería tener el registro para poder escucharlo cuando ella quisiera. La cinta duró cerca de 2 horas. En cierto punto, ella regresó a esa habitación, cambió el casete y siguió grabando. Llegó un momento en el que ya le perdió el hilo porque no tenía más cintas, así que hasta donde llegó, ahí quedó. Ella siguió distrayendo a sus papás. Nadie se dio cuenta de lo que había estado haciendo, de que se puso a hacer esas grabaciones. Tenía la esperanza de que, al día siguiente, cuando llegara temprano de la escuela y no estuviera ni su mamá ni su papá en casa, ahí se pondría a escucharlo a todo volumen. Pero se llevó una sorpresa pero muy aterradora, porque al llegar a casa y poner la primera de las cintas, sí, empezó a sonar el casete, pero con un detalle sumamente extraño. Era como si las voces se hubieran grabado al revés. Toda la cinta sonaba como si estuvieran hablando en reversa. Para ella no tenía ningún sentido. Había grabado muchas veces y usado esos mismos casetes, y jamás le había pasado algo así. Agarró otro cassette, grabó algo de la radio, le dio al play, y al escuchar se dio cuenta de que aquello no era una falla técnica ni un desperfecto del aparato. Así que, con dudas, tomó otra vez el cassette. Pensó, tal vez soy yo. Le dio la vuelta y se fijó que del otro lado no había nada grabado. La cinta solo tenía audio de un lado, así que volvió a poner el lado A, le dio el play, y toda la grabación se escuchaba en reversa. No le hallaba lógica, así que desarmó el cassette. Ella ya tiene cierta maña para esto, le gusta, y cuando algo le apasiona, se mete a fondo. Así que rebobinó la cinta de una forma especial, la volvió a armar para que quedara al revés, a ver si así por fin se escuchaba bien, pero seguía oyéndose en reversa, como si no le hubiera movido ni un pelo al aparato. Probó con la segunda cinta y pasó lo mismo. Todo estaba en reversa, pero ahí había una tercera voz. No era solo la del locutor, no era solo la de Ignacio. Había una voz gutural que también hablaba hacia atrás. Le dio a tanto miedo esa tercera voz que decidió que hasta ahí iba a llegar todo. Fue y le preguntó a una amiga que sí había escuchado el programa completo en la radio y le dijo quién era la tercera persona que estaba hablando después de la hora y media o 2 horas. Y la amiga le contestó, no había ninguna tercera persona. Ella insistió, sí, una voz gruesa. Pues no, nada más la del locutor. Y la otra, ¿qué fue lo que se grabó realmente en esa cinta? Nunca lo supo, porque cuando regresó a su casa agarró los cassettes y los quemó, porque ya no quería saber absolutamente nada de eso. Al día de hoy me dice, me he abstenido y no he querido volver a escuchar ese caso. Si te gustan las historias de fantasmas, tienes que escuchar esta. Sebastián iba caminando por la carretera con una mochila al hombro y ya se sentía algo cansado, aunque eran cerca de las 7 de la noche. Estaba sumamente oscuro y él tenía que mantenerse alejado unos cuantos pasos de la orilla para que no lo fuera a atropellar a alguien. Sin embargo, cada vez que veía que un vehículo se acercaba, empezaba a hacer señas pidiendo y un aventón. La ciudad más cercana ya se alcanzaba a ver, pero sí se notaba que estaba a unos 7 u 8 kilómetros de distancia. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Por qué estaba en esa parte del camino?
¿Por qué no pasaba ningún otro vehículo? Es algo que no se sabía con exactitud. No obstante, un coche, un Cadillac modelo, 50 y 70 y tantos, un carro clásico rojo, precioso, bien cuidado. Esto ocurrió en los 90, así que es un vehículo que definitivamente es de colección. Se detiene y al volante va una chica preciosa. Se le queda viendo y sin decirle nada se estira hacia el asiento del copiloto, sube el seguro y le hace la señal de súbete. Sebastián se queda un poco impactado por el coche y al subir todo parece nuevo. Es un vehículo increíble, súper conservado. La chica le da la mano con mucha seguridad y le dice: «Hola». Él se presenta: «Me llamo Sebastián». «Ah, mucho gusto». No le dice su nombre y empieza a avanzar. La chica no le hace ninguna pregunta. No le cuestiona por qué está ahí, por qué está pidiendo un aventón, que debería tener más precaución. No le dice ninguna de esas cosas obvias. Simplemente va conduciendo. Conforme avanzan, Sebastián le pregunta: «Oye, ¿qué haces tan tarde en la carretera? ¿Y qué bonito auto tienes?». Ella le responde: «Mi papá tiene un taller, le gustan mucho los coches». Y cuando le está contando esos pequeños detalles, Sebastián intuye al instante que le está coqueteando. Por cierta sonrisita, cierto. Sintiendo la tensión del momento, Sebastián toma su mochila y la avienta en el asiento de atrás. La chava ni se inmuta, como si no pasara nada raro. De repente, ella revisa el retrovisor y los espejos laterales para asegurarse de que no venga nadie, y frena el carro. Él voltea a ver qué onda, y ella se acerca y le planta un beso. El muchacho se pone rojo como un tomate y ella le suelta: «Mi papá creo que no está en casa esta noche, ¿quieres venir conmigo?». Sebastián, súper emocionado, solo mueve la cabeza, diciéndole que sí. Él no se esperaba nada de esto, absolutamente nada. De repente llegan a una cochera bastante grande donde se ven herramientas de taller y un carro desmantelado a la derecha. Se bajan y ella le señala una puerta diciéndole: «Espérame aquí afuera, voy a ver que no esté mi papá». Abre la puerta, se mete y segundos después, apenas asoma la cabeza, saca la mano y le dice: «Ven, estamos solos». Desde el momento en el que Sebastián entra y cierra la puerta, entran en un torbellino de pasión. Los dos tenían muchísima química, las cosas se dieron rapidísimo y una cosa llevó a la otra. Fue una noche muy intensa. De hecho, a esta chica parecía no importarle si el papá llegaba o no, pero al final de esos momentos románticos, ella lo invitó a su cuarto. Cuando entró a la habitación, cerró la puerta y le advirtió: «De aquí en adelante no hagamos ruido. Si llega mi papá, que no se dé cuenta de que estamos aquí». Sebastián pierde la noción del tiempo por completo. Está enfocado en lo que está pasando y de la nada el sueño lo vence. Cuando abre los ojos, probablemente ya no eran las primeras horas de la mañana, sino bastante avanzado el día. Y él sigue acostado en la cama. No hay nadie en el cuarto, pero nota cosas muy extrañas. Siente en sus manos texturas desagradables, feas, rasposas. Cuando observa bien, sí, está en la misma habitación de anoche, pero ya no es igual. El techo está cubierto de telarañas. El colchón en el que está es una porquería. Asqueroso. Si alguna vez tuvo resortes, parece más bien un pedazo de trapo. Todo deshecho y lleno de cosas oxidadas que se ven peligrosísimas. Se espanta. Casi brinca de la cama y empieza a ver el lugar. El sitio se está cayendo a pedazos. La poca luz que entra no viene de ninguna ventana, porque las que hay están cubiertas con pedazos, ese de madera, y tienen unas capas tan asquerosas y profundas de mugre, tan gruesas, que no dejan pasar ni un rayo de sol. La luz entra por un agujero en el techo. Todo el lugar está en ruinas. Sebastián abre la puerta que el día anterior era normal, con su cerradura como la de cualquier casa, y ahora no es más que un trozo de madera mal puesto, roto, con un agujero en el centro. Mete la mano, la abre, y al salir al pasillo nota que ese lugar parece una cueva de malvivientes. Paredes pintarrajeadas,
un aroma a excremento que viene de diferentes partes, comida echada a perder tirada. Se nota que gente ha estado viviendo ahí. Está aterrado, espantadísimo y tan alterado porque no entiende qué pasó, que empieza a cuestionarse si le dieron alguna sustancia, si todo lo de anoche fue un sueño o qué demonios le hicieron. Empieza a: ¿lo de anoche fue una pesadilla? ¿O acaso le hicieron algo? Empieza a: gritaba preguntando dónde estaba, que a dónde lo habían traído, qué clase de lugar era ese, pero nadie le respondía. Había un silencio sepulcral. Estaba tan alterado que ni siquiera se percató de que al intentar abrir la puerta por la que entró anoche, esta se desplomó por completo hacia afuera. Entonces vio el vehículo en el que llegó la noche anterior, pero había algo que no tenía ni pies ni cabeza. El coche, al igual que la casa, ya no era el mismo en el que se subió. El auto tenía capas y capas de polvo. Era una carcacha que era evidente que no funcionaba, que llevaba décadas sin moverse. Las ventanas estaban destrozadas. Tuvo que meter la mano entre los cristales rotos para subir el pestillo e intentar abrir la puerta. Una puerta que probablemente llevaba más de 5 o 7 años cerrada, porque le costó muchísimo trabajo. Al abrirla, rechinó y salieron un montón de arañas. Aquello era un nido de puras cosas asquerosas. Se tuvo que meter porque ahí dejó su mochila, y para él su mochila era algo muy importante. Entonces, mientras se metía entre las telarañas, sintiendo esa sensación de patitas recorriéndole las manos y muerto de miedo, se estaba metiendo al asiento trasero para alcanzar la mochila. Justo cuando la tomó, unas manos lo agarraron de los hombros y lo sacaron de ahí a la fuerza. Cuando lo jalaron, él estaba aterrorizado, pensando que era una historia de fantasmas o de terror, o tal vez que había consumido algo y seguía fuera de la realidad sin darse cuenta. Estaba espantado, cuando de pronto vio frente a él un rostro desconocido, un tipo con lentes oscuros, con un sombrerito azul que tal vez tú ya te puedes imaginar cuál es, y que llevaba uniforme. Le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, Sebastián empezó a decirle: anoche me trajo aquí una chica, pero la casa no era así y el coche no estaba así. Me hicieron algo. El policía que estaba frente a él, llamémoslo Nicolás, le dijo: ¿te drogaste o consumiste algo, verdad? Él respondió: no, yo no consumí nada, fue ella, fue la chica. Y mientras decía eso, soltó: ¿qué traes en la mochila? Nicolás, el policía, acercó sus manos para tomar la mochila. Al hacerlo, Sebastián se defendió y lanzó una de sus manos hacia la cara de Nicolás. Cuando acercó la mano, Nicolás inhaló. No fue algo planeado, tal vez fue por puro reflejo, pero en el momento en que respiró, su nariz detectó un aroma dulzón. Un aroma que él conocía perfectamente. Un aroma que se podría decir que era la razón principal por la que él era policía. En ese instante supo con qué clase de tipo estaba tratando. Así que, sin pensarlo 2 veces, lo tomó de la mano y lo azotó contra el auto. Le puso las esposas. Ya no revisó nada más y no le interesaba escuchar ni una palabra de esa historia. Todo lo que te estoy contando era lo que Sebastián balbuceaba allí en el vehículo, y después lo repitió en el interrogatorio. Pero eso ya no importaba. Nicolás no necesitaba escuchar nada de eso. Él ya sabía la clase de basura que traía en la parte de atrás del vehículo cuando llegó a la comandancia. Lo primero que hizo fue bajarlo. Lo trataba como si fuera un pedazo de basura, un trapo viejo, lo peor de lo peor. Tuvo que salir una persona de mayor rango para detenerlo y decirle: espérate, ¿qué estás haciendo? No son las formas de proceder. Él contestó: este bastardo va a terminar en la cárcel. No me reportaron nada, pero él hizo algo. Y Nicolás estaba fuera de sí. Y ahí había algo muy extraño. Todos estaban como sin entender. La situación era desconcertante, porque no había ningún reporte previo. Nicolás nunca avisó que alguien lo hubiera contactado para decirle algo, ni tampoco mencionó haber visto a nadie. Lo último que supieron
es que andaba haciendo su rondín habitual en esa zona aquel, por alguna extraña razón. Desde que entró a la policía de la ciudad pidió que se la asignaran exclusivamente. Es un barrio algo conflictivo. En otros tiempos fue un lugar muy bonito. Pero bueno, los tiempos cambian. El punto es que todos están sacados de onda con la actitud de Nicolás. Está totalmente fuera de sí, está furioso, al grado de que casi quiere matar al tipo enfrente de todos y nadie entiende por qué. Nicolás siempre es muy profesional, sigue los protocolos al pie de la letra, pero aquí no. Aquí están viendo su faceta más visceral, lo ven lleno de rabia. Quiere que ese tipo esté tras las rejas ya y que se lo quiten de la vista, porque si no, es capaz de matarlo ahí mismo frente a todos y nadie entiende nada. Tuvieron que separarlos a la fuerza. Así es, que unos se llevan al tal Sebastián junto con su mochila a un cuarto y otros se acercan a hablar con Nicolás y le dicen: no dejes que toque esa mochila, revisa lo que trae. Pero él contesta: ¿ya la revisaron ustedes? No necesito revisarla, yo sé lo que hay ahí dentro. No hace falta verla. Nadie entiende nada. Mientras lo separan, solo para ver si Nicolás no está bajo el efecto de alguna sustancia. El compañero que le hacía esas preguntas se va corriendo. Ese fue el momento en que le dijo lo de la mochila y él, reaccionando, sale tras el otro gritando: espérate, déjame ver las pertenencias del joven. Le entregan la mochila y, al abrirla, sacan una botella con un químico que se usa para dormir a la gente. Unos trapos que se nota que ya han sido usados varias veces. Quizá no recientemente, pero ahí persiste ese aroma dulzón. Hay cuerdas de distintos tamaños que dejan muy claro el propósito por el cual están ahí. Y hay herramientas que encontrarías en cualquier ferretería, pero que, en este contexto y junto con lo demás, es evidente que Sebastián las utiliza para lastimar personas. Cuando ven eso, todo les queda claro. A todos. Este tipo, Sebastián, parece que sabe perfectamente cómo hacer esas cosas, ganarse la confianza de los desconocidos y, en cuanto bajan la guardia, usar ese trapo para dormirlos. Y bueno, lo demás ya se lo pueden imaginar. Ahora todo empieza a cobrar sentido, aunque no terminan de entender cómo es que Nicolás supo todo eso, ni por qué no lo reportó antes, o por qué reaccionó tan fuera de sí. Pero entonces el jefe que estaba de guardia, que es amigo íntimo de Nicolás, les pide a todos que se retiren. Cuando ve a Nicolás, simplemente le hace un gesto con la cabeza como diciendo te entiendo, y le hace una seña de vete. Robin lo capta y se retira. Se acercan un par de personas a preguntar ¿qué pasa? Y el jefe responde: tú no sabes por qué es policía este tipo. ¿Por qué? Cuando tenía 16 años, alguien como este muchacho que trajiste le hizo lo mismo a su prima. La mató. Y dice que desde entonces le agarró un coraje tremendo a este tipo de personas. Lo primero que hizo fue especializarse en detectar el perfil criminal cuando estudió criminología. Y todo eso era para poder detectar al tipo de gente que le arrebató a su prima. Nunca le había tocado antes, pero hay algo que a mí me sigue haciendo mucho ruido. Si saben que él pidió esa zona para hacer sus rondines de fin de semana, y todos se quedan pensando, pero él no sabe hacer sus rondines del fin de semana. Y todos dicen que sí, pero él no sabe. Esa historia ya se la saben, ¿verdad? Vayan trayéndosela al rato. Necesito hablar con todos porque esto se puso bien raro. Ya pasó casi mediodía y Nicolás está un poco más tranquilo. El sujeto es más que obvio porque entre las cosas que le encontraron hay rastros de que ya las ha usado con un montón de gente. Y apenas van a empezar con las pruebas. Y hasta donde sé, por lo que me contó Nicolás, el tipo ya había estado tras las rejas, porque esto pasó cuando él era policía. Esta historia tiene un buen rato. El punto es que, a media tarde, él supo la verdad del lugar donde hacía sus rondines, algo que ni siquiera imaginaba. Resulta que, cuando entró a la corporación hace 2 años, por una sensación muy extraña, mientras andaba en su patrulla porque él era un tipo muy práctico, no era de andar viendo mapas, sino de sentir los lugares. Cuando pasó por esa casa, algo lo llamó
y decidió que se iba a quedar con esa zona. Nadie más la quería tomar, porque era un barrio bastante bravo, no tanto como otros, pero sí lo suficiente para que pasaran cosas, y la mayoría de los policías preferían estar en zonas más tranquilas o donde hubiera más movimiento, por sus razones. El punto es que Nicolás, por algún motivo inexplicable, quiso ese sector. Le decían, nunca hay tanto que hacer y lo poco que hay, ni es importante. ¿En serio quieres ese barrio? Él decía, sí, no sé por qué, pero me quiero quedar aquí. Esa tarde, cuando estaba con sus compañeros después de todo lo que pasó, le preguntaron, Nicolás, dinos la verdad, ¿conocías la historia de esa casa? No, no entiendo de qué me están hablando. Entonces, ¿por qué elegiste ese barrio? No sé, desde que llegué, algo me llamó. En los 70, esa casa era un taller. Ahí vivía el dueño con su hija, una chava como de 20 años. Dicen que era exageradamente guapa, una chava de mente muy abierta, de esas personas que siempre destacaban. Y en las noches, cuando tenía oportunidad, y el papá andaba distraído o de buenas, le robaba las llaves del carro y se iba a dar la vuelta por la carretera. Nadie supo porque esto fue cerca de los 70 o inicios de los 80. Nadie supo quién le hizo daño a la muchacha. El problema fue que el señor casi pierde la razón, porque un día, un sábado o domingo, se levanta, busca a su hija y no la encuentra. Al salir a la cochera, dentro del vehículo, encuentra a la chica, ahorcada y con señales claras de abuso. La mataron. Ha habido gente que dice que cada cierto tiempo la han visto por ahí. Han venido algunos, para nosotros han sido locos, que dicen que esta chava todavía anda en el vehículo. Nunca nos había pasado algo como lo que nos hicieron hoy. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Ese espíritu sigue hoy buscando prevenir o vengándose de gente de ese tipo. ¿Tú qué crees que esté pasando? Y así, con esta historia, queridos amigos que acompañan a Relatos de la Noche Largo, en esta noche oscura, hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy. Espero que los relatos de esta noche les hayan regalado momentos de misterio, escalofríos y mucha emoción. Ahora es momento de apagar la luz, dejar atrás las preocupaciones, cerrar los ojos y disfrutar de un sueño profundo y reparador. Muchas gracias por acompañar a Relatos de la Noche Largo una vez más. Nos volveremos a encontrar mañana por la noche, cuando la oscuridad regrese y nuevas historias llenas de misterio estén esperando para ser contadas. Les deseo una noche tranquila y que descansen. Dejar atrás todas esas preocupaciones, cerrar los ojos y disfrutar de un sueño profundo y reparador. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Relatos de la Noche Largo. Nos volveremos a encontrar mañana por la noche, cuando la oscuridad regrese y nuevas historias cargadas de misterio estén esperando para ser contadas. Les deseo una noche tranquila y que descansen bien, muy bien. Pero si, en medio del silencio de la madrugada, escuchan unos suaves golpes en la puerta, no se preocupen. Quizás solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches.